potestad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Gracias, Sergio, pero creo que no es ese. 9. Primera Tesalonicenses. No. Pero gracias, No hay comedido que no le salga mal algo. Está cerquita. Está cerquita. La 9. Ajá. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la muerte en que nos recibisteis, la manera, en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bien, muchas gracias. Él nos convirtió de los ídolos a Dios, para servir a un Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, aquel que murió en la cruz, aquel que ascendió. Ahora el cristiano, vos y yo, usted y yo, podemos y debemos esperar y vivir con esta conciencia, sabiendo que el Señor viene. Eso debería motivarnos a nosotros, y lo estuvimos viendo la semana pasada. Nos debe motivar a perseverar. Ahí vimos 1 de Juan 2:28, no lo busquen, y dice, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, o sea, cuando Él venga tengamos confianza y no nos alejemos de Él avergonzados. 1 de Juan 2:28. Después vimos 1 de Juan 3:2. Otra cosa que debemos hacer es purificarnos, purificar nuestra vida. Y aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza, ¿cuál esperanza? Jesús viene. Y eso va a suceder en cualquier momento. Pero también leímos ahí en el libro de Romanos que es importante predicar el Evangelio. Purificarnos, predicar el Evangelio, perseverar, permanecer en él. 3 cosas con las cuales debemos estar atentos. Ahora, acá hice un dibujito. Hoy vamos a tener vamos a empezar hoy y vamos a seguir en la próxima reunión que tengamos, que no va a ser la próxima, sino va a ser la siguiente. ¿Cuándo tenemos la kermés? El sábado que viene. El próximo sábado, si el Señor no viene antes. Luego vamos a seguir con este tema y vamos a leer un pasaje de la Escritura para hablar de este tema. Vamos a ver en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, en el versículo 12 viene hablando de la palabra de Dios. Y nosotros vamos a pensar en el versículo 13. ¿Sí? Hebreos 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia, la palabra de Dios, hace eso, discierne, nos desnuda nuestra alma, los pensamientos del corazón, nos confronta, nos redarguye de pecado, quiere decir que nos muestra nuestro pecado. La palabra de Dios, ella tiene la capacidad de penetrar en nuestra alma en lo más profundo, pero después hace como una unión con la persona de Cristo. Y después sigue diciendo en el versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Un día vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Un día vos y yo vamos a estar cara a cara con Él y Él nos va a pedir cuenta.
que rindamos cuenta. Se va a tener en cuenta desde el día que vos y yo le aceptamos como Salvador hasta el día que partimos de este mundo. Es la doctrina del tribunal de Cristo. Cristo, el que murió en la cruz, el que fue el Cordero, se convertirá en el juez, ¿sí? Ahora, vamos a ver tres cosas en cuanto al tribunal de Cristo. En primer lugar, vamos a ver una introducción, ¿sí?, sobre el tema. Vamos a introducirnos al tema. Y vamos a ver en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios 5:10. El que lo tiene lo puede leer, a ver. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muchas gracias. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para la introducción, debo decir que este es uno de los juicios, pero que no es el único juicio que va a tener la humanidad. Todos los seres humanos rendiremos cuenta ante los ojos de nuestro Señor, ¿sí? Y en primer lugar, vamos a ver acá en el tribunal de Cristo. Miren, yo acá pongo número 1. Como hablando del primer juicio, ¿sí? Vamos a poner una T y una C, que sería tribunal de Cristo. Yo acá pongo una R. ¿Qué sería eso? Podría ser resurrección. ¿De qué hablamos la semana pasada? El rapto. Del rapto. Acá una nube y acá, en esta era, es en la era que estamos viviendo nosotros. Acá tendría que seguir la línea, que es la línea del Antiguo Testamento, ¿sí? Estoy pensando y preparando una línea de tiempo larga para que podamos saber en qué tiempo estuvieron los profetas, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos para estudiar esto, ¿sí? De lo que dice la palabra de Dios. Nada de lo que estoy diciendo no está en la Escritura, pero yo tengo que resumir esto de los 5 juicios porque no podemos estudiar todo ahora, ¿sí? Entonces va a haber por lo menos 5 juicios que están declarados en la Escritura para la humanidad, pero distintas partes de la historia de la humanidad, según la Escritura, la palabra de Dios, van a tener su juicio, ¿sí? Entonces, pero todo comienza con el tribunal de Cristo. Todo comienza con ese momento en que estemos cara a cara con Él, ¿sí? Estamos en la introducción. En segundo lugar, esto es una línea de tiempo. Este es el tiempo de la historia, ¿no? O más bien del tiempo futuro. Nosotros estamos viviendo acá. Es el tiempo de la iglesia. Acá estamos nosotros, este es nuestro tiempo. Pero un día el Señor va a venir a buscar a su iglesia ascenderá, como ya lo estudiamos en las semanas pasadas, y ahí nosotros, mientras en el cielo estemos en el tribunal de Cristo, aquí este va a ser un periodo de juicio sobre la humanidad. Voy a pasar para allá porque si no va a estar complicado. Acá, los que están tomando nota y mate, esto es Mateo capítulo 24. El Señor le llama, está dividido en 2 tiempos, de 7 años y medio, ¿sí? Perdón, de 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio. Esta es, yo lo estoy diciendo rápido, tribulación,
y acá la gran tribulación. Esto está desde Apocalipsis capítulo 6, hasta el capítulo 19. ¿Sí? Todo esto está en el libro de Apocalipsis. Teníamos que leerlo y estudiarlo, pero no podemos hacerlo ahora. ¿Sí? El Señor dividió en 2 tiempos, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Pero lo vamos a estudiar, no se preocupen, si Dios no viene antes, si el Señor no viene antes. Mientras esto sucede en la tierra, el juicio en la tierra, cuando ustedes lean Apocalipsis, recuerden que la iglesia no va a estar en todo lo que ven en Apocalipsis, ¿sí? Todos los terremotos y las cosas que suceden, la iglesia no va a estar. Si vemos vamos a abrir 1 Tesalonicenses otra vez, capítulo 1, versículo 10. Y vamos a leer otra vez el versículo 10. Y esperar de los cielos a Jesús. Dice así, ¿verdad? ¿Lo tienen ahí? Bien. Y de esperar de los cielos a su Hijo, exactamente. ¿Quién nos libra de la ira venidera? Y esta es, vos tomás el versículo, lo dividís, y esta es la ira venidera. Esa es la ira de Dios sobre el mundo. Cuando se convierta el último, que Dios sabe que se va a convertir, no que Él lo decidió, Dios lo sabe, son 2 cosas distintas. Sabe quién va a ser el último, que reciba a Cristo como Salvador, ya los otros no, ya no tienen opción porque ellos ya decidieron en su corazón no aceptar a Cristo. El Señor vendrá a buscar a su iglesia y en el mundo habrá 7 años de tribulación. En todo esto están los 144.000 que van a predicar el Evangelio, etcétera, etcétera. Aparece el hombre de pecado, que es el anticristo, etcétera, etcétera. Todo sucede acá. ¿Sí? El hijo de perdición, que también se le llama así. Y así podemos hablar mucho más del tiempo de la tribulación. Pero nosotros estamos hablando del tribunal de Cristo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que estamos viendo nosotros acá. Cuando esté sucediendo esto, va a haber también juicios en estos momentos, ¿sí? Juicio número 2. Esto es juicio a los judíos, porque ellos tienen una promesa, ¿sí? Entonces, los judíos que van a estar ahí van a ser juzgados, ¿sí? En el tiempo de la tribulación serán juzgados. También número 3. ¿Sí? Número 2. Número 3. También habrá un juicio sobre aquellos que sobrevivan en la tribulación. ¿Sí? Los que sobrevivan a todo este tiempo. ¿Sí? Los sobrevivientes, cuando lleguen acá, ¿no? Van a estar ahí, va a haber un juicio sobre ellos. Y también sobre los santos del Antiguo Testamento, ¿sí? Número 4. Los santos, ¿ahí lo hice bien? ¿Sí? Los santos del Antiguo Testamento, ellos también en la gran tribulación serán juzgados y de ahí se va a pasar al reino prometido, Todo esto está en la Escritura, ¿sí? Y está detallado. El profeta Daniel habló de todo esto. Cosas que tienen que suceder, ¿sí? Y en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, acá es el gran trono blanco, ¿sí? Juicio número 5. ¿Así está bien? ¿A la vez? Estoy como el Elías, estoy en el espejo. Bueno. Pero ustedes saben que es el número 5. La intención estuvo. Bueno. Ahí el juicio del gran trono blanco, donde todos los rebeldes de toda
creación, hasta ese momento, es para que ellos, ese juicio, es para mostrarles a ellos por qué son condenados al infierno. No hay oportunidad. Entonces la idea de los juicios de Dios, de ser juzgados por Dios, es demostrarnos por qué estamos donde estamos, dónde nos va a tocar ir cuando nos toque partir a la eternidad. No es que Dios nos da una oportunidad, como puede ser ahora un juicio, ¿no? Ese concepto del juicio que nosotros tenemos, ¿sí? Sino que Dios, en su perfecta justicia, mostrando al ser humano por qué las consecuencias. Ahí nosotros no tendremos, vamos a ver ahora, cuando leamos la interpretación, vimos la introducción, ahora vamos a pasar a la interpretación de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. ¿Vamos ahí rápidamente? Vamos ahí. 2 de Corintios 5, 10. Tal vez sin querer le dije primera. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice ahí, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí? En primer lugar, hay una palabra que dice, vamos a desmenuzar el versículo, dice que es, ¿cómo? Necesario. Es necesario que la iglesia pase por esto. Ahora, yo puse acá, ¿por qué es necesario? Porque ahí es donde Cristo aclarará cualquier duda con respecto a otros hermanos. ¿Sí? Esto será delante de Él y en público. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario porque allí las intenciones de los corazones van a ser demostradas. Recuerden que no vamos a estar nosotros ahí con la naturaleza pecaminosa que hoy tenemos, ¿sí? Entonces por eso no vamos a tener problemas, nadie se nos va a burlar cuando pase Abel y va a decir, mirá lo que recibió Abel, la corona que recibió. No, nadie, o yo, o quien sea, no vamos a tener el corazón que tenemos hoy acá, porque vamos a mirar las cosas desde el punto de vista de Dios. Nuestra alma va a ser distinta en el sentido de que vamos a pasar a un estado diferente. Ya el pecado no va a estar en nosotros, porque eso, el pecado, el hombre de pecado, fue crucificado en la cruz. ¿Sí? Bien, es necesario. Después dice que todos nosotros, todos, sin excepción, y dice nosotros se refiere a cristianos, ¿sí? Todos nosotros, o sea, ahora está hablando de los creyentes, el tribunal de Cristo es para cristianos, no es para todos. Cada uno de los otros será enjuiciado en su momento, pero nosotros como creyentes tendremos nuestro juicio aparte en este momento, después de que vayamos al cielo, ¿sí? Ahora, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Comparezcamos. Esta palabra en el original, en el griego, es hacer visible. Significa que todos van a ver, a modo, si se quiere, entre comillas, de película, no sé cómo será, las obras que nosotros hicimos para Dios, cómo son, cómo fuimos como cristianos, las cosas que hicimos para Dios, cuál fue nuestra motivación, ¿sí? Bien. Eso es comparecer, es mostrar, poner en evidencia, revelar, así.
Ahora aparece la palabra tribunal. Esta palabra, todos nosotros comparamos antes, el tribunal. Pero no es cualquier tribunal, es el tribunal de Cristo. No es un tribunal humano, no es un tribunal que tiene errores, fallas, Es el tribunal de Cristo. Ahí vamos a ver cara a cara a nuestro Señor y Él nos va a decir, buen siervo, buena sierva, fiel, has sido fiel o has sido infiel. Ahí vamos a tener nosotros la mirada como llama de fuego del Señor, de cómo hemos vivido estos pocos años como cristianos, ¿sí? Ahora, esta palabra, bima, el tribunal, no es un tribunal para castigar, es un tribunal para premiar, ¿sí? Es un tribunal para premiar, no es para castigar, porque todo el castigo ya fue puesto en el Señor, en Cristo. Tribunal de Cristo, para que, como dice el versículo ahí, a ver. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras está En el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí está. Para que cada uno, mientras estaba en el cuerpo. Eso habla de nuestra vida, mientras estábamos acá. Es como aclarando que esto va a ser en la eternidad, no es ahora. Va a ser en aquel momento cuando estemos con Él. ¿Cómo invertimos nuestro tiempo? ¿Cómo invertimos nuestro esfuerzo? Lo que le dimos a Él, ahí va a ser juzgado por nuestro Señor. Después dice, mientras estaba en el cuerpo. ¿Y cómo dice después? Ahí pone en juego haya hecho buenas obras o no haya hecho nada, porque ahí no se es la persona, ¿no? Ahí ya está como, Claro. no sé cómo explicarlo, pero es como que él no va a medir lo que haya hecho, porque por las obras no va a ser juzgado. Claro, Por las obras no. sino por la motivación. Claro. O sea, por ejemplo, no va a ser juzgada la cantidad. Claro, eso tiene que... Sí, exactamente, sino la calidad. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene, no la otra, porque vamos a hablar de las coronas. Y ahí vamos a hablar de la calidad. Va a haber varias coronas que va a haber premios para los cristianos. Algunos no van a ser premiados, van a ser salvos como por fuego, dice la Escritura. Eso significa que va a haber creyentes que recibieron a Cristo como Salvador, pero se olvidaron de Él. ¿Por qué? Porque la salvación, yo no puedo hacer nada para ganarla. Es un regalo. Dios me regala la salvación. Y si es un regalo, ¿qué es? Un regalo. ¿Eso significa que yo tengo que pagar? No. ¿Tengo que hacer algún esfuerzo? No. ¿Eso significa que no costó nada? Sí, costó. Claro, no significa que no costó nada. Sí costó. Como todo regalo tiene un costo. ¿Yo lo pagué? No. Pero es un regalo. Entonces, cuando yo predico el Evangelio, aunque la persona no venga nunca a la iglesia, etcétera, 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 puede igual ser salvo, porque es un regalo. Porque ninguno de nosotros en realidad merece la salvación. Vayamos a la iglesia, leamos la Biblia, hagamos lo que hagamos, no la merecemos, porque tenemos una condición que nos separa de Dios, de pecadores. Una naturaleza pecaminosa que sigue estando en nosotros. Ahora somos participantes de la divina naturaleza, dice Pedro en segunda de Pedro capítulo 1. Participamos con el Espíritu Santo que está en nosotros, pero están ahí las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, nuestro pecado. Están ahí. La cuestión es sobre quién yo hago más, a quién yo más alimento. Y eso marca mi vida. ¿Quién dejo que dirija mi vida? O Dios, el Espíritu Santo, o el yo, el ego, los deleites, mis deseos, dejando de lado a Dios.
Cierro el paréntesis para decir esto. Muchos no tendrán ninguna corona. De ahí la vergüenza. Para que cuando Él se manifieste tengamos confianza. Y no nos alejemos de Él como avergonzados. En ese momento, en el tribunal de Cristo. Es como sabiendo que lo que yo tenía que hacer no lo hice. Digamos, es eso. Sabiendo la actitud que yo debería tener, no la hice. Dios no premia acciones. No va a premiar acciones. Dios va a premiar actitudes. Entonces, está ahí un gran predicador. Muchas almas se convierten, ¿sí? Pero está el otro el que acomodaba a la gente. Pero aquel que está predicando y muchas almas pasan de muerte a vida, ¿sí? Pasan de muerte a vida, todo lo que hace tiene una gran convocatoria, etcétera, etcétera. Pero tal vez en su corazón, el que está haciendo este trabajo, está el hecho de ser reconocido. En algún punto. Le gusta un poco la gloria, digamos. Ha caído en esto de ser reconocido, de ser aplaudido. ¿Sí? Su obra está siendo grandemente utilizada, pero eso no significa que él tenga premio. Porque está el que está acomodando la gente en la silla. Y dice, lo tengo que hacer por la persona y por Dios. Y yo lo hago. Y está ahí con esa actitud de humildad. Nadie lo ve. Él está haciendo eso. Pero esto de que nadie lo ve no es verdad. Porque ¿quién lo está viendo? Dios. Y está viendo su humildad, su amabilidad, su amor hacia aquel que se está acercando para escuchar la predicación del Evangelio. Y esas almas que él acomodó se convierten. Y él es premiado no por lo que hizo, sino por la actitud con la cual lo hizo. Dios premia no cantidad, sino calidad. No lo estoy diciendo yo porque a mí me parezca. Es lo que vamos a estudiar el próximo sábado, que hablemos de las coronas. Pero vamos a necesitar tiempo para eso. Por eso no lo hacemos ahora. Dios premia eso, la calidad con la cual yo hago lo que hago. Dios puede utilizar cualquier obra, porque Él es Dios. Dios puede utilizar las obras de un creyente y de un inconverso, de un rebelde. Puede utilizar al mismo Satanás si quiere. Satanás busca hacer algo malo y Dios lo transforma en algo bueno, porque Él es Dios y Él lo ha hecho. Y lo puede hacer y lo hace. Dios puede utilizar tus obras, pero eso no significa que Dios va a premiar tus obras. Porque ahí está, la actitud con la cual yo la hago, eso es lo que Dios va a premiar. Pero esto lo vamos a ver la próxima, si Dios lo permite, ¿sí? Porque ya vamos a ir terminando. Pero era importante tener en claro esto, que hay 5 juicios, que hay un juicio que es el primer juicio de todos los juicios que Dios va a ejecutar. Empieza por la casa de Dios. Somos nosotros, sus hijos. Ahora dice, para que uno reciba todo lo que estaba en el cuerpo, lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces vamos a comparecer con nuestras obras. Ahora vamos a ver la próxima semana. No lo podemos ver ahora por el tiempo. Va a haber obras de madera, heno y hojarasca. Y va a haber obras de... ¿Se acuerdan de qué eran? Plata, oro y piedras preciosas. De la madera, heno y hojarasca, y la plata, el oro y las piedras preciosas. ¿Qué es de todo esto que se quema? ¿Qué es lo que se quema? ¿Y qué más? Madera, heno y hojarasca. Todo flamable, inflamable, así Inflamable, se llama. sí. Inflamable. Lo otro no. Lo otro no se quema. Todas estas son buenas obras. Hay una bolsa de buenas obras. Ahí en esa bolsa hay madera, heno, hojarasca y
oro, plata, oro y piedras preciosas. En la bolsa, son todas buenas obras. Pero, ¿qué cambia? La cantidad no, ¿qué cambia? La calidad. Entonces, Dios va a premiar a aquellos que hayan hecho obras que tengan ese sentido. Por supuesto que Dios está haciendo una analogía para que entendamos que va a haber buenas obras premiadas y buenas obras no premiadas, ¿entienden? Las malas obras, igual a pecado, fueron todos, ¿qué? Clavados fueron en la cruz. Entonces esas obras no son juzgadas porque ya fueron juzgadas en Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Pero acá van a ser juzgadas las buenas obras. Hiciste una buena obra y vos dijiste, qué bien, mirá cómo se convierte la gente, mirá cómo, qué bien limpio, qué bien limpié la iglesia, soy un genio, qué bien filmo, por ejemplo, dice, etcétera, etcétera. Y ya está en tu corazón, y cómo no me aplauden, ni nadie me dice nada por lo que yo hago, ¿por qué nadie me dice nada? Y está todo eso ahí adentro. Acá será revelado. Mirá, fue buenísimo lo que hiciste, pero mala la actitud. ¿Se entiende lo que...? ¿Sí? Porque Dios aclarará las intenciones de los corazones. Dice la Escritura, que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en el siguiente. Entonces, ¿qué es importante? Vivir en base a esto. Jesús viene y rendiremos cuenta. La pregunta es, ¿estoy viviendo así o no? ¿Estoy pensando que en algún momento aquel que fue crucificado en mi lugar, un día me pedirá cuenta de lo que yo estoy haciendo? Con la actitud, pero estoy viviendo así, no estoy hablando de acá en la iglesia. Debe convertirse estas doctrinas, esto que es verdad, que va a pasar, aunque lo crea o no, vivir en base a eso. O sea, es como que Dios me llama todo el tiempo a la humildad. A través de la revelación, de lo que nos revela. Nos llama todo el tiempo a la humildad. ¿Para qué? Para poder guiarnos. Porque si uno es rebelde, uno no puede ser guiado. Nos pasa con los hijos. Cuando los hijos están en una posición de rebeldía, no podemos guiarlo. Ellos no se dejan guiar. Ellos quieren hacer la suya. Y nosotros somos hijos de Dios. Y Dios está acostumbrado a tratar con hijos rebeldes. Si hay en nosotros algún tipo de rebeldía, Dios nos está llamando a la humildad. Y aunque ustedes o yo no creamos en los premios para motivar, Dios sí. Dios sí. Porque Dios nos va a premiar por hacer lo que realmente tenemos que hacer. No es que nos va a premiar por algo que está fuera de... No, es como debemos vivir, debemos tener una buena actitud, debería ser así. Pero Dios nos motiva en su palabra diciéndonos que va a haber un premio por hacer lo que debemos hacer. Es como ese papá que premia a su hija, a su hijo, porque no se llevó ninguna. ¿Entendés? Pero eso debería ser porque es su obligación, sí. Pero vos querés premiarlo. Y querés motivarlo. Si vos lo haces, mira, vas a tener este premio. Y esa verdad lógica y de sentido común es una verdad que aparece en la Escritura. La verdad de lógica y de sentido común es que para el que no se esfuerza no hay premio, para el que se esfuerza sí. ¿No? Esa ley que debería ser aplicada en nuestro país y en todo el mundo, de ser premiado el que se esfuerza y ser todo lo contrario, el que no se esfuerza, el que no quiere hacer nada, el que no quiere ayudar, el que no... Debería ser así, no lo es. Dios utiliza ese sentido común para la iglesia. Y dice, vos te esforzaste, yo te estoy viendo, no te está viendo nadie te vio hacer un montón de cosas, ya lo vamos a ver también a eso. Me parezco que estoy prometiendo como si estaba en campaña política, pero si Dios quiere lo vamos a ver. Vamos a estar viendo que Dios tiene premios para darnos. No quiere castigarnos porque todo el castigo estuvo en su Hijo, ya está, ahí murió todo. Pero quiere premiarnos y que no nos alejemos de Él avergonzados. Es lo único que va a haber. Vamos a estar toda la eternidad con Él. Y después vamos a venir. Ahora el Señor viene
y estamos acá y ¿recuerdan? Los que han muerto nos recibirán a nosotros si estamos vivos, si viene hoy el Señor y que estamos vivos, nos lleva a su presencia. Los muertos en Cristo nos reciben. Pero después del tribunal de Cristo, acá están las bodas del Cordero. Eso significa el festejo, la fiesta. Porque Cristo es el esposo y la iglesia, ¿qué es? La esposa. La esposa. Que eso también está, por ejemplo, eso está en Efesios capítulo 5, si lo quieren ver. La iglesia es la esposa, Cristo es el esposo, y ahí habrá un gran banquete. Esto está en el libro de Apocalipsis. Luego de que suceda todo esto en el cielo, después de limpiar a la esposa, nosotros, siendo purificados a través del tribunal de Cristo, acá las bodas del Cordero, y acá volveremos con los ángeles, Apocalipsis 19, la iglesia de Cristo, a combatir en lo que es el qué. ¿Se acuerdan de las películas? El Armagedón. El Armagedón. El Armagedón sucederá acá. Después de estos juicios, ¿no? El Armagedón. Acá habrá, primero el Armagedón, después los juicios, y acá habrá toda la batalla que está más o menos detallada, pero no nos va a necesitar el Señor a nosotros para pelear. Nosotros venimos con Él, ya con cuerpo glorificado, con los ángeles, ¿sí? Y Dios le va a cumplir al pueblo de Israel lo que le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12. Y ahí, dice Apocalipsis, el diablo será atado. Estoy haciendo un resumen de todo lo que le dice la Escritura. El diablo es atado por 1000 años. Acá hace estragos el diablo. El diablo acá es atado por 1000 años, ¿no? El hombre de pecado es uno que imita a Cristo, ¿sí? Para resumirlo, se va al infierno, inaugura el infierno, el hombre de pecado, el hijo de perdición, así como le dice la Escritura, el apóstol Pablo y Juan, inaugura el infierno, que es para el diablo es atado por 1000 años, antes de que termine es suelto. Acá suceden cosas, bueno, el diablo va al infierno con su entre comillas hijo, el hombre de pecado, y acá habrá un reino milenial profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Y qué va a suceder acá? Dios le está dando al pueblo de Israel lo que le prometió, que es Jesús reinando en la tierra. La nación de Israel, que es lo que predican los testigos de Jehová, no creyendo en esta. Y acá es donde por 1000 años de paz perfecta, de prosperidad, etcétera, etcétera, todo lo que se rompió en el tiempo de la tribulación acá es restaurado y mejorado y perfeccionado. Acá es donde el león come al lado de un bebé y no se come al bebé. Acá es donde pasan esas cosas que van a ver en el Antiguo Testamento. Pero bueno, todo eso es un resumen de todo lo que la Escritura dice. Doctrina escritural. Tiempos que vendrán. Que Dios nos dejó revelada en su palabra. Que nosotros hoy por hoy tenemos que predicar el Evangelio para que otras personas no pasen el tiempo de la tribulación, del dolor. Ahí pueden leer Mateo 24, que es un resumen de la tribulación. Es un resumen que Jesús hace. Les hace a los discípulos, porque los discípulos le preguntan, ¿y qué va a pasar antes del fin de los tiempos? Y Jesús le resume todo en Mateo capítulo 24. Y ahí dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. No se refiere a nuestro tiempo, se refiere a este tiempo. Van a haber personas que sobrevivan en la gran tribulación y van a pasar al reino milenial vivos, con cuerpos como los nuestros. Algo maravilloso que va a suceder. Y entonces reinaremos con Cristo durante 1000 años. Y según lo que haya sucedido acá, en el tribunal de Cristo, reinaremos nosotros con Cristo. Pasaremos a ser reyes y sacerdotes por 1000 años. Eso significa que nosotros tenemos un puesto acá en la tierra, ¿sí? Según como nos haya ido acá, estaremos acá. Acá los discípulos ya Jesús les prometió que tendrán un trono, que van a estar con Él. Ellos van a estar, los discípulos, los 12, no Judas. Judas escuchó la promesa, pero ya está, al infierno. Está el apóstol Pablo en lugar de Judas.
Entonces van a reinar y nosotros reinaremos con ellos, ya con cuerpos glorificados. Entonces ahí vamos a tener un servicio, no es que no vamos a trabajar más, vamos a seguir sirviendo al Señor por toda la eternidad. Después viene la destrucción, acá, y la Jerusalén celestial que está en Apocalipsis, que es así cuadrada. Y ahí vamos a pasar por toda la eternidad. Y después no sabemos más porque la Escritura nos revela más, no necesitamos más porque es un montón todo lo que Dios nos reveló. Para que sepamos, no más, toda esta tierra que estamos acá será destruida. ¿Por qué? Porque y van a ser creados cielos nuevos y tierras nuevas. No sabemos si va a estar la Jerusalén celestial y los cielos y la tierra nueva, puede ser que sí, y ahí la eternidad. No tenemos más revelación. Dios nos revelará qué sucederá después, ¿no? Pero cuando estemos con Él en el cielo. Pero mientras tanto, vamos a pasar a la cena del Señor. Y todo lo que nosotros hemos disfrutado y estamos disfrutando de Dios es por la cruz. Es por lo que Él ha hecho por nosotros. Y los símbolos nos recuerdan su gran sacrificio allí en la cruz. Y vamos a orar por lo que significa el pan, pero vamos a poner en manos de Dios nuestras vidas para que podamos ser fieles. ¿Qué les parece la idea de desafiarnos a fidelidad? A una fidelidad completa. En todas las áreas de nuestra vida. En casa, en el trabajo, en el trato con los demás, fidelidad a Dios, tratar de hacer lo que a Dios le agrada, en un mundo tan difícil, ¿no? Un mundo tan convulsionado, en un país de tantos problemas, pero ser fieles a Él. Buscar amarle, buscar servirle con integridad y pedir perdón en lo que tengamos, que seguro siempre hay algo por lo cual pedir perdón. Vamos a orar y le voy a pedir a Piki que nos dirija al Señor en oración. Querido Dios y Padre Celestial, te alabamos porque tú eres grande, porque tu palabra es viva y eficaz, Dios, y gracias, Padre, porque a través de Ale pudiste hablar a nuestras vidas, Dios. Te rogamos, Dios, para que podamos ser fieles, para que podamos allí examinarnos, Dios, en lo más profundo de nuestro corazón y ver qué es lo que estamos haciendo bien o mal y poder corregir. Gracias, Dios, porque eres un Dios de perdón, de misericordia, un Dios soberano, Dios, que podemos ver a través de las Escrituras, Dios, que tienes el control de todas las cosas. Amén, Señor. Y el cual, Dios, nos promete grandes cosas para nosotros. Ayúdanos a serte fiel, Dios, a pesar de las circunstancias. Ayúdanos a tener, Dios, una motivación con humildad hacia ti, hacia las personas, Dios, y Padre amado, siempre poder estar haciendo tu voluntad. Dios, te alabamos porque nos has regalado la salvación. Gracias porque, Padre amado, allí en aquella cruz mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias por ese regalo inmerecido, Dios, que tenemos. Y gracias, Dios, porque tu gran amor y tu gran bondad nos das el privilegio de vivir y amar. Te alabamos porque eres grande y queremos que toda la gloria sea para ti. Amén, Señor. Amén. Amén. Vamos a participar de